La agricultura es una actividad humana básica, la cual nos ha acompañado desde hace miles de años. Esto se debe a que resuelve uno de los problemas más grandes que tiene el hombre de su existencia, el cual es su alimentación. Todo comienza hace 10.000 años, cuando el hombre se volvió sedentario y agricultor, dando pie a la llamada Revolución del Neolítico. En dicha revolución el hombre dejaba atrás sus épocas de nómada, en las cuales iba a cazar para comer y siempre andaba de lugar en lugar persiguiendo sus presas. En esta época, el hombre se asienta por primera vez en un solo lugar por bastante tiempo y comienza a practicar actividades de cosecha y ganadería, las cuales serían las que les brindarían el alimento que éste necesitaba. He de mencionar que en esta época los pobladores de ese momento solo producían alimentos para el consumo y no para la comercialización o para su reserva en caso de que ocurrieran problemas y no se pudiera producir. Aunque todo esto no duró para siempre, obviamente. Con el paso de los años la población iba creciendo más y más, además de que se comenzaba a comercializar los alimentos, por lo que ya no solo se los producía para el consumo. Pero va a haber un punto de inflexión en la historia el cual es muy importante, y es en la segunda mitad del siglo XX, es decir, hace aproximadamente unos 70 años, cuando la población mundial comenzó a crecer de una manera tan acelerada que ya no se podía alimentar todas las bocas nuevas que había, por lo que se planteaba un nuevo problema y era cómo alimentarlas. Esto generó un nuevo método de producción en masa que resolvería esta cuestión: los monocultivos. Pero, ¿qué son los monocultivos? Podríamos definir a los monocultivos como plantaciones de gran extensión en donde se cosecha un solo tipo de este cultivo. También debemos mencionar que en estas plantaciones se utilizan los mismos métodos de cultivo, lo que hace más eficiente la producción a gran escala. Los monocultivos se practican en todo el mundo, obviamente, pero en su mayoría se encuentran ubicados en Latinoamérica y Asia. Algunos de los más relevantes de estos pueden ser la caña de azúcar en Cuba, el maíz en gran parte del continente americano, el tomate en Chile, el plátano en Ecuador, la piña en Costa Rica, la madera en el sudeste asiático y la soja en Argentina. Pero los monocultivos no son completamente buenos. Es verdad de que ayudaron a alimentar miles de millones de bocas durante bastantes años, pero tienen bastantes desventajas y consecuencias en relación al medio ambiente. Algunas de estas son el contrabando entre fronteras, la pérdida de fertilidad de los suelos, la degradación de los suelos, las grandes deforestaciones para poder plantar, los niveles elevados de desempleo fomentados de forma informal y formal, entre otras muchas. A causa de los monocultivos, los suelos pierden sus minerales. ¿Y esto por qué es así? Esto se debe a que estas grandes plantaciones chupan todos los minerales del suelo, dejándolo muy expuesto. Pero esto no es lo peor, porque un suelo normal, con el debido tiempo de regeneración, puede volver a tener los minerales que perdió. Lo peor es que debido a las grandes demandas de alimentos que hay en el mundo, las personas cosechan constantemente sobre un mismo suelo, obviando estos tiempos de generación, afectándolos cada vez más y más, volviéndolos más propensos a la erosión, lo cual hace que el suelo se vuelva cada vez más infértil. Todas estas plantaciones no solo afectan al suelo, sino también a las pernas cercanas a estas. Y no solo a estas, sino a todas las del mundo. ¿Pero por qué pasa esto? Esto se debe a que los monocultivos son de los principales contribuyentes al cambio climático, ya que para utilizar los suelos donde se cosechan se deben talar miles y miles de árboles, los cuales, además de brindarnos oxígeno, nos ayudan a combatir contra el cambio climático.
ya que estos son los principales almacenadores del carbono, el cual es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y además, que los monocultivos demandan muchísima agua para mantener en buen estado a los alimentos, dejando sin este bien a las personas cercanas a las plantaciones. Otro punto que no debemos dejar mencionar son los fertilizantes y los agrotóxicos. Estos son líquidos los cuales evitan una posible plaga que daña la cosecha. No obstante, afectan a todo el ecosistema cercano, ya que envenenan los suelos y cortan una cadena alimenticia en la cual los gusanos del suelo mueren por estos químicos. Por lo que los pájaros no tienen alimento, por lo que se ven obligados a migrar, dejando sin alimento a los predadores que se alimentaban de estos pájaros, por lo que estos también se ven obligados a migrar, y así constantemente un ciclo, y donde antes había una especie de pájaros o de otros animales muy característicos del lugar, ya no se los ve más. Ahora bien, debemos resolver un problema bastante grande, el cual es cómo podemos alimentar una población causando el menor daño posible a los suelos y a esta misma población. Una de las salidas más factibles es la implementación de los llamados policultivos, los cuales se denominan así ya que son plantaciones en donde están presentes más de una sola especie de cultivo. Además de que se optimicen los siguientes regados, para que de esta manera se gaste mucha menos agua. Un ejemplo de esto puede ser el sistema de regado de goteo, en el cual se va liberando agua gota por gota, para no desperdiciar nada. Y claro, no nos podemos olvidar de los agrotóxicos, que la mejor solución de estos es la prohibición de los mismos, además de comenzar a utilizar fertilizantes no dañinos contra el medio ambiente y que no alteren al ecosistema del lugar o cercanos a este. Dicho todo esto, y dando un final al proyecto, decidimos agregar noticias que reflejan cómo los monocultivos pueden hacer mal o bien en distintos tipos de aspectos. Vinieron con más ambición y empezaron a implantar la caña de azúcar. Así relata el comunero Nelson Tálaga, integrante del resguardo indígena. Compañeros, nosotros continuamos recorriendo esta zona de María la Baja. Hoy llegamos a un caserío que se llama El Pueblito, en donde habitan alrededor de 70 familias. Familias en donde uno ve claramente lo que ha sido la resistencia para este territorio, porque esas comunidades que habitan en esta zona han tenido que vivir 3 veces el desplazamiento forzado antes de llegar a esta zona específica que se llama El Pueblito. Sin embargo, pese a la resistencia que han llevado durante todo ese tiempo, pues actualmente también se encuentran o se enfrentan a la misma realidad que tienen que vivir. Costa Rica, extensos monocultivos de piña para exportación impactan a las comunidades aledañas y generan pérdidas a pequeños agricultores, además de deforestación y otros daños ambientales. En el cultivo de caña de azúcar se están utilizando no menos de 11 productos venenosos que están generando graves impactos en la salud de la población. Costa Rica, en el cultivo de caña de azúcar se están con más utilizando no ambición menos de 11 productos empezaron a implantar la caña de azúcar. Así relata el comunero Nelson Tálaga, integrante del resguardo indígena Páez.